viaje yo lo que quería es ser periodista de viaje, ese era mi sueño, ¿no? Ni siquiera escritora. Sin embargo, todos los textos que yo les mandaba a las revistas los encontraba demasiado literarios. Entonces, entonces me decían, no, pero hácelos de nuevo, pero periodísticos. Entonces ahí yo dije, no, yo voy a seguir escribiendo como yo quiero escribir, profundizando todavía más en mi estilo, eso me dio libertad. Y entonces cuando volví, pesqué todo ese material que tenía y escribí el libro. Entonces viajé sin escribir. El segundo libro, que era sobre Maimónides, me invitaron, estuve en una residencia acá en Madrid, en la Casa América, y fui a Córdoba, a un congreso donde había nacido Maimónides, y ahí sí hice un viaje sabiendo que iba a escribir de ese viaje. Y el ramal, la primera vez no tenía idea que iba a escribir, pero esta sensación, me tocó tanto esta sensación que les conté, que dije, quiero escribir de este lugar, dijeron. Entonces es como una mezcla, pero bastante azarosa. Por mi parte, hombre, plantear una dicotomía que puede ser complementaria también, porque se puede viajar para escribir y escribir para viajar, pero si me das a elegir, yo sospecho que viajo para escribir. O sea, soy un vicioso, con perdón, y si no estoy escribiendo algo, me resulta como menos interesante hacer lo que sea. Para mí la escritura no solo no me separa de eso que se llama vida, sino que me acerca. O sea, yo este viaje lo hice con mucho más entusiasmo porque sabía que lo estaba escribiendo, y siempre que puedo me busco una excusa literaria para viajar. No es que vuelvo diciendo, he visto una cosa tan maravillosa que no puedo evitar escribirla. No. Me provoco viajes que sé que me van a servir, o no, o creo que me pueden servir para escribir. Esto empezó a pasarme, doctor, en el año 2000, que me acuerdo que yo fui a pasar el cambio de milenio a Nueva York, porque pensé que si se acababa el mundo, el mejor lugar era ese. Curiosamente, el 11 de septiembre se acabó el mundo y nadie se imaginaba por dónde iba a salir Nostradamus, ¿no? Pero quería pasar el 30, o sea, para ellos se acabó el mundo, quiero decir, ¿no? Y yo quería pasar el 31 de diciembre, el cambio de milenio, en Times Square, y ver como qué pasaba. ¿Acordáis de esta cosa del virus 2000? Es que acordaros que los ordenadores se iban a apagar para siempre, ¿eh? Y la gente estaba aterrorizada con ese virus que no existió nunca, ¿no? Virus o fallo de programación o lo que fuera. Entonces yo quería estar ahí por si pasaba algo terrible, digo, va a ser como más periodístico estar ahí a ver si puedo escribir algo. Y me olvidé la cámara de fotos. Y el primer día, joder, qué gilipollas, ¿cómo puedo verme? Yo no había estado nunca en Nueva York. Digo, mira que ir a Nueva York y olvidarte la cámara es casi, ¿no?, como salir a ciertos lugares sin llevar condones, ¿no? Una cosa como realmente muy maravillosa. Hasta que pasó un día, tomé unas notas, pasé otro y empecé a aplazar el plan de comprarme una cámara, y al cabo de 4 días estaba feliz de no haber llevado la cámara. Y me salió todo un libro entero que, gracias a Dios, nunca se ha publicado porque era espantoso, pero no importa, porque fui feliz escribiendo. Era un libro de poemas entero, donde yo escribía un poema en cada sitio de Nueva York que descubría. En lugar de hacer una foto, escribía un poema. La mayoría de esos poemas eran lamentables, pero yo era inmensamente consciente del lugar donde estaba porque le pedía un poema. No llevaba cámara y estuve un mes entero allí y jamás me compré ni siquiera estas desechables. Además, no era tiempo todavía, casi nadie tenía estas digitales, ¿no? O sea que lo normal hubiera sido comprarse de estas que tenían carrete descartable y que eran baratas, y volví sin una foto. O sea, recuerdo que mi madre, en paz descanse, no lo podía creer. Dice, o sea, ¿has hecho fotos? Ni una, de nada, pero tengo una libreta entera. Y ahí que me empezó a forjarse la costumbre que mantengo de no hacer casi fotos de los lugares a los que voy, salvo que me esté documentando para algo muy concreto que quiera yo visualizar bien, y siempre viajo con una libreta. Así que hubo una derivación verbal de los viajes. Y para documentarme para algunas novelas también viajo. Y Cómo viajar sin ver fue como una vuelta de tuerca de eso, porque ya no fue viajar porque iba a escribir, sino obligarle un viaje que se convirtiera, o sea, un viaje que tenía previamente planificado y que se terminó convirtiendo en condición sine qua non para escribir esta clase de libro. Así que creo que soy de los que viaja para escribir. Si vas a Argentina, hablas de otra. Sí. ¿Eso es una cosa consciente o inconscientemente? Sí, no, a mí me pasa así. Quería saber si pasa lo mismo a la hora de escribir, si es consciente o no de elegir, ya sea una palabra, por el caso de las pequeñas, que elegimos esponja o estropajo, y luego en cuanto al lenguaje, si cubo, tacho, todo el tiempo. Es una pregunta que me dispara el corazón, porque es como una de las grandes preguntas de mi vida. En cuanto a la primera parte de la pregunta, sí, cambio totalmente y de manera automática en cuanto voy a Latinoamérica.
y muy particularmente argentina. No tengo acento real y alguna vez me preguntan, bueno, pero tú realmente ¿cómo hablas? Es que no hablo realmente de ninguna forma. Me hablo a mí mismo, a veces en argentino y a veces en español, en castellano estándar, si queréis. O sea, cuando me ducho no tengo un acento. A veces lo mismo me escucho diciendo la puta que lo parió y eso suena como el argentino, y otras veces hostia puta. O sea que no hay... Lo que sí está claro es que nunca hablo castizo ibérico cuando voy a Buenos Aires, ni viceversa. Podría hacerlo, pero no sonaría natural. Busco lo que a mí más cómodo me haga sentir. En mí la comodidad pasa por hablarme como mi interlocutor me habla, ¿no? Y en el libro se cuenta una cosa que es como una respuesta muy gráfica a la primera parte de la pregunta, que era que en cuanto despego, o sea, aterrizo en Ezeiza y en lugar de... Vamos al principio, despego de Barajas, en general pues vivo en Granada, casi siempre la escala es en Madrid, despego de Barajas y me dicen buenos días. Y cuando aterrizo es buen día, y es yo lo llamo el paso del buenos días al buen día, y siempre me he preguntado por qué demonios los días son en plural, ¿no?, en España y en singular en Argentina. La respuesta es, en Barcelona hay que decirlo, porque España es un estado plurinacional. Entonces son buenos días según quien lo diga, y en cambio Argentina es un país hipercentralizado, mucho más que España. O sea, digo, fuera de Buenos Aires está ahí como una especie de liposucción en términos de presupuesto. Es un país centralista de una manera atroz. Aunque en los últimos, debo decir, 15 o 20 años, si uno ve el cine, las películas, etcétera, ve que se empieza a cartografiar la realidad que no es Buenos Aires, ¿no? Pero en el imaginario colectivo del no argentino, cuando dicen Argentina, rápidamente visualizan Buenos Aires, ¿no? Entonces debe ser por eso que es solo un día y el que diga Buenos Aires. Y en cuanto escucho buen día, cambio el acento que mantengo hasta que vuelvo aquí. Tengo un jet lag a veces de unas horas, tanto al llegar como al volver, pero casi rápidamente cambio. Para escribir, ¿qué pasa? Bueno, pues me adapto al argumento. O sea, los libros que sucedan en Argentina, que en mi caso son dos, los personajes hablan como hablaba yo cuando vivía allí. Hay que decir que yo llevo viviendo 21 años en Granada y que he pasado mucho más tiempo en Granada que en Buenos Aires. Pero mis dos padres y mis 4 abuelos eran argentinos. De manera que yo fui educado como un niño argentino, pero en la calle tengo mucho más de Granada que de Buenos Aires. Hice el instituto allí, etc. Así que me adapto un poco a las exigencias del argumento. Y también está la posibilidad de dividir el dialecto. O sea, hay un par de novelas mías que el narrador omnisciente es español y los personajes hablan iba a decir argentino o porteño, digamos, ¿no? Así que existen... Pero siempre tengo que tomar una decisión al respecto y eso ha terminado dándome una sensación de extranjería con respecto a mi lengua materna, que he tratado de sacar algún partido literario, puesto que consecuencias psicológicas son muchas y muy malas, entonces por lo menos que tenga algún sentido estético. Porque cada vez más siento que en realidad mi lengua materna es un objeto extraño que yo tengo que manipular con cuidado y asombro, como si se tratara de una lengua que no me pertenece, ¿no? Y creo que en eso consiste la poesía, ¿no? Como en desautomatizar la lengua materna y convertirla en un objeto extraño. Y cada vez más tiendo, cuando el argumento no sucede en ninguna parte, a emplear un español o un castellano que no es el de los subtítulos o el de los doblajes. Estándar no en ese sentido prefabricado, sino el que yo llamo castellano coiné, que sería un castellano compartido, es decir, que utilice las palabras que se utilizan en más países. Lo contrario, el rayos, ¿estás bien?, que es una cosa que no se dice en ninguna parte, sino elegir la palabra que le suene natural a ser posible, cuando el argumento no sucede en ninguna parte, a un chileno, a un peruano, incluso para los tacos o las malas palabras, uno puede emplear la palabra que exista en más países. Porque esto me ha hecho replantearme cosas como que antes no me había planteado. De pronto decir, bueno, que el narrador omnisciente tenga una nacionalidad, ¿no es absurdo? O sea, que de pronto el narrador diga, y entonces el gilipollas del chaval, y dice, bueno, pero si el argumento no es esencialmente ni de Madrid, ni de Cuenca, ni de Badajoz, ¿por qué hay localismos, ¿no? ¿Por qué delatarse? De pronto entonces uno accede con una modalidad de castellano que puede transcurrir en un espacio ambiguo si el argumento lo pide, ¿no? Cuando no. Del viajero de hoy, ¿no es cierto?, es que tiene muy poco tiempo y yo tengo la sensación de que no se desprende jamás de la vida que dejó atrás, ¿no? Y que ese es el problema y que sigue viviendo un poco en la misma sintonía de lo que dejó atrás, ¿no? Como no cambiando, no haciendo este cambio. De hecho, yo creo que uno empieza a viajar cuando se empieza a aburrir, cuando ya ha visto todos los museos, ya ha ido a ver todas las catedrales, cuando ya no queda nada más para ver,
Ese para mí sería como el comienzo del viaje. Pero hay un texto también muy bonito de Walter Benjamin que se llama Sueño, donde él cuenta que visita la casa de unos amigos en la India Oriental y sus amigos no están, y llega a una pieza de madera oscura, dice, una pieza de madera oscura y que la intimida, ¿no es cierto? Entonces el guía le dice, pero esto no es todo, venga conmigo. Y el tipo sube una escalera, lo sigue pensando que desde arriba va a ver el mar. Y sube la escalera pensando que va al mar, hay una ventana, pero dice no, es por acá. Y el tipo llega y desde arriba ve la misma habitación y le parece nostalgiosa. Entonces lo que él plantea, ¿no es cierto?, es que en el fondo uno siempre ve lo que deja atrás. O sea, siempre es la nostalgia, siempre tú ves ese lugar por segunda vez y lo empiezas a recordar. Y es también ahí cuando empiezas a viajar, cuando ves las cosas por segunda vez. Y también es la idea de que en el fondo uno siempre ve lo que dejó, ¿no? Más que al lugar al cual llega. Sí, no, muy brevemente, pues estoy muy de acuerdo con la respuesta de Cintia, que ha sido muy hermosa además. Creo que la escritura es un presente absoluto, y en ese sentido creo que es más fácil dejar el pasado atrás si estás escribiendo el viaje, porque la escritura te reclama una atención y una intensidad incompatible con las distracciones de otro tipo, ¿no? O sea que creo que es en el fondo imposible estar escribiendo un libro de viajes y en cierto modo no dejar atrás el lugar del que partiste. Pero una contrarrespuesta sería, bueno, ¿y por qué dejar atrás lo que dejamos? Es decir, también podría como darse la vuelta a la tortilla y decir, bueno, tiene un punto interesante que uno viaje con el pasado opuesto, y tiene un punto interesante que uno sea un viajero híbrido, compuesto por un lado de lo que ha dejado y por otro lado de lo que espera encontrar o se va encontrando, ¿no? Y ese sería un viaje con memoria también. Y eso, según para qué viaje o según para qué proyecto literario, no solo no es un obstáculo, sino que puede ser una condición, un requisito importante para ello.